Que el Señor les bendiga. Es una gran bendición que podamos estar una noche más acá reunidos con el deseo que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿verdad? De poder estar en este lugar. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Nos visita nuestro amigo Gaspar, ¿verdad? Sea bienvenido, ¿verdad? Nos acompaña con su familia, Sonia, sus niñas, ¿verdad? Es una gran bendición poderlos tener acá. Y esperamos que pueda ser de bendición, que el Señor pueda bendecirlos a cada uno de los que estamos en este lugar por medio de la alabanza, por medio de la palabra, por medio de la oración. Vamos a ir al libro de Romanos, hermanos. Hemos estado, esta semana pasada, el sábado, comenzamos a hablar con respecto a la gracia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que estamos tocando un nuevo tema. Terminamos el tema de la iglesia, ¿verdad? Terminamos el tema de la iglesia. Gracias al Señor. Más adelante lo vamos a volver a tocar, como dijo el hermano Wilfredo. Esto en la Biblia nunca hay personas que tal vez pueden creer de que cuando lleguemos al cielo conoceremos todo lo de Dios, pero no es así. Nunca podremos conocer a Dios, aunque estemos en la eternidad. Conoceremos todo su misterio, que el apóstol Pablo dijo, su grandeza es infinito. Entonces, pero vamos a cada día tratamos de poderlo conocer por medio de su palabra. Entonces, estamos hablando con respecto al tema de la gracia. Vamos a ir al capítulo 5 de Romanos, capítulo 5 de Romanos. Al capítulo 5 de Romanos, ¿lo tienen? Vamos a orar. Padre, buen Dios que está en los cielos, grande y maravilloso es su nombre, Señor. Temido es su nombre, oh Dios de los cielos, en las naciones. Aunque las naciones podrían, Señor, aparentar, Señor, no temer y rebelarse en contra de su palabra, sabemos, Señor, que cuando usted obra, cuando usted, Señor, se manifiesta, las naciones tiemblan, Señor, porque su nombre es temible. Usted es grande, soberano, es supremo, es justo. Señor, su misericordia y su bondad, Señor, nos ha traído, Señor, hasta este lugar. Su gracia, Señor, nos ha rescatado, nos ha salvado. Señor, yo le pido que por medio de su Espíritu Santo esta noche haga una obra. Que bendiga, Señor, la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Que bendiga la vida de cada hermano, Señor, ayudándonos a entender qué tan maravillosa es la gracia, Señor. Ayúdanos a entender para que podamos valorar cada día y darnos cuenta, Señor, que nuestra salvación no dependió nada de nosotros. Fue totalmente una obra soberana de parte de usted por medio de los méritos de Cristo. Señor, le pedimos que bendiga también, Señor, a los amigos que pueden estar en este lugar, que puedan sentirse, Señor, tristes, que puedan sentir, Señor, la necesidad de ser parte de ese maravilloso llamamiento eficaz, Señor, que tú haces a cada uno, Señor, de los que tú has escogido, Señor. Sea usted, Señor, obrando en esta noche, según la necesidad espiritual de cada uno de nosotros. Ayúdenos a entender su palabra, ayúdeme a interpretar correctamente su palabra. Aparte todo, Señor, mala interpretación, Señor, que pueda dañar, Señor, su evangelio, que pueda dañar, Señor, la iglesia, que pueda dañar una mente o un corazón en este lugar. Y ayúdeme, Señor, a ser dirigido solamente por medio de su Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Romanos capítulo 5, vamos a hablar la segunda parte del tema de la gracia. El sábado pasado hablamos con respecto a la gracia y hablamos del atributo de Dios para poder entender. Esta noche vamos a hablar de la gracia. ¿Cuál es el propósito de la gracia para con el pecador? ¿Cuál es el propósito de la gracia para con el pecador? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, el versículo 20 y 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hasta ahí lo dejamos. Como le digo, la semana pasada comenzamos este tema maravilloso.
Para mí es muy maravilloso el poder leer este tema, poder estudiarlo y poder entenderlo. ¿Por qué? Porque puedo entender qué tan grande y maravilloso es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Yo puedo entender por medio de este tema qué tanto Dios me ama, qué tanto Dios ama a aquellos que Él ha salvado, qué tanto Dios ama a aquellos que Él salvará por medio de un solo sacrificio que fue hecho en la cruz de Calvario. El sábado pasado lo vimos como era el atributo de Dios, como el atributo que es de Dios. Por medio de los atributos nosotros podemos conocer el carácter de Dios y podemos entender lo que significa la gracia. El sábado pasado lo vimos con respecto de dónde emana esa gracia, de dónde es la fuente, y es Dios. Aprendíamos que la gracia era eterna, es eterna. Aprendíamos que la gracia es gratuita y aprendíamos que la gracia es soberana. Esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a ver cuál es el propósito de la gracia para con el hombre. El versículo 20, el apóstol Pablo está dejando bien en claro, y los quiere dejar bien en claro por el versículo 20 de Romanos capítulo 5, de que la ley no puede, ni nunca ha podido salvar a ninguna persona. La ley nunca ha podido salvar a ninguna persona. El hombre, ningún ser humano, nunca se ha podido salvar por la ley. Nunca. Ningún hombre se puede justificar por la ley. El apóstol Pablo dice, pero la ley se introdujo para el pecado abundase. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Hemos aprendido en este lugar que la ley es santa, es pura, es espiritual. Sabemos cuál es la ley, ¿verdad? Vamos a dar una media mención para tal vez los que no tienen mucho conocimiento con respecto a la ley. La ley fue la que Dios dictó, la ley fue la que Dios dio, la ley fue la que Dios escribió para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y no solamente para el pueblo de Israel, sino hasta el día de hoy, por esa misma ley el hombre será juzgado. Por esa misma ley el hombre será juzgado, el hombre que está afuera de la gracia. Y la ley era lo que nosotros encontramos en los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos que Dios demanda, la lista de los mandamientos de qué no deberíamos de hacer, qué su pueblo no debería de cometer. Pero el pueblo no lo pudo lograr, el pueblo no pudo ser fiel, el pueblo no pudo cumplir la ley. Hasta el día de hoy nadie la ha cumplido. Entonces la ley no tenía un propósito de parte de Dios de salvar al hombre. Dios no se equivocó, Dios nunca se equivoca. Todo lo que Dios hace es perfecto. El plan de haber dado la ley de Dios al pueblo, a Israel, a la humanidad, no fue con el propósito de salvarlo. No era el propósito salvarlo. ¿Cuál era el propósito? El apóstol Pablo lo dice, que la ley se introdujo en el monte Sinaí. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué se introdujo la ley? Para que el pecado abundase. Alguno puede decir, o sea, que era para que el hombre pecara más y el pecado abundara más de lo que había. No, no era para eso. La intención era de que antes de la ley, el hombre sabía que era malo lo que hacía. El hombre siempre ha tenido algo que se llama conciencia. Por eso es que Caín mintió. Por eso es que cuando Dios le preguntó, ¿a dónde está tu hermano? Caín habló de una manera en contra de lo que Dios tenía que escuchar. ¿Por qué? Porque en su conciencia sabía que había matado a un hombre inocente y sabía que era malo lo que estaba haciendo, pero todavía la ley no estaba, ¿verdad? Luego también este muchacho, la descendencia de Caín, toma 2 mujeres. El primer caso de poligamia, un hombre con 2 mujeres. Eso nunca Dios lo aprobó, era algo malo. Ellos sabían que era algo malo, pero a pesar de saberlo, ellos seguían en su actitud. Entonces viene la ley, y cuando la ley se introduce y Dios da la ley, el hombre que mataba no solamente se sentía culpable por lo que sentía en su conciencia, sino que había un mandato escrito que decía, no matarás. Él decía, he pecado, he hecho lo que no debía de ser. Cuando un hombre agarraba a otra mujer, aparte de la mujer que tenía, la tomaba y estaba en una relación ilícita, no solamente sabía que estaba en algo malo por hacer con otra persona lo que no tenía que estar haciendo, sino que además de sentirse mal su conciencia, sabía que había una ley que decía,
no cometerás adulterio. Entonces el pecado en el hombre ya no tenía ninguna excusa. Ninguna excusa. El hombre se sintió culpable totalmente delante de Dios, y era el propósito de Dios no salvar al hombre por medio de la ley, sino hacer ver al hombre qué tan miserable y pecaminoso era él, como lo somos hasta el día de hoy. Ese es el propósito de la ley. Es lo que el apóstol Pablo está hablando acá. Nos quiere dejar bien en claro que la ley vino para poder hacerle ver al hombre qué tan miserable, pecaminoso, sucio es en contra de un Dios que demanda perfección y santidad. El hombre se ha dado cuenta hasta el día de hoy que no puede acercarse a Dios si no es por medio de la obra de Dios. Vamos a ver lo que dice el capítulo 3 de Gálatas. Gálatas capítulo 3, el versículo 19, nos enseña y dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Dice el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Vino, dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador. Para eso sirve la ley. ¿Para qué sirve la ley? Para hacer transgresor al hombre. El hombre antes de la ley cometía muchas transgresiones, pero no sabía que era un transgresor. ¿Qué es un transgresor? Es una persona que sabe que ha quebrantado una ley o ha violado una ley establecida. Todas las personas que violan una ley en cualquier país, en cualquier nación, una ley que está establecida, sea la Constitución, sea el Código Procesal Penal, sea el Código Penal, cualquier ley que sea violada, el hombre se convierte en un transgresor. Cuando la ley vino y entró por medio del mediador que dice acá, el hombre se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Ese era el propósito de la ley. Hacer ver al hombre qué tan malo y qué tan malvado era en contra de su creador. Entonces dice aquí que a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Quién era este mediador? El mediador era Moisés, ¿verdad? Este fue el mediador que Dios puso. Aquí vemos nosotros, hermanos, qué tan incapaz era el hombre de poder escuchar a Dios y poder entrar en un pacto con Dios. Tuvo que ocupar un mediador. El pacto de Dios era con el pueblo de Israel, no era con Moisés. Pero hubo la necesidad que hubiera alguien entre Dios y el pueblo. ¿Quién era ese alguien? Era Moisés y los ángeles. La Biblia está diciendo aquí que fue dada por medio de la mano, dice, por medio de los ángeles en la mano de un mediador. Este mediador fue Moisés. Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo. ¿Por qué? Porque era tan el hombre, tanta la perversidad, tanta la maldad, que no podía ni entrar en una conversación con Dios. Veamos lo que dice, por ejemplo, el capítulo 5 de Deuteronomio. Capítulo 5 de Deuteronomio. Capítulo 5 de Deuteronomio dice Moisés, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo te pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Ellos escuchaban. Pero ¿qué dice Moisés en el versículo 5? Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuviste temor del fuego y no subiste al monte. Está hablando de este mediador que el apóstol Pablo está hablando en el capítulo 3 de Gálatas, en el capítulo que estamos leyendo de Gálatas. Este es el mediador. Moisés fue el mediador que Dios utilizó. Fue dada por medio de los ángeles a un mediador. No podía, el pueblo solamente escuchaba y temblaba porque miraban humear el monte Sinaí. ¿Por qué el pueblo temblaba de esta manera? Porque se dieron cuenta qué tan rebeldes eran en contra de Dios.
Ahora, el siguiente versículo, el versículo 20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué nos está diciendo este versículo 20? ¿Qué nos está diciendo? Debemos de prestar atención bastante y ser muy cuidadosos para poder entender lo que la palabra del Señor nos dice. Está hablando de un mediador, habla de Moisés, ¿y quién es el otro? Dios y Moisés. Habló con el pueblo de Israel. Ahora dice, el mediador no lo es uno solo, o sea que no se puede hacer un pacto entre una persona. Aquí no se puede hacer un pacto entre una persona. Hacemos trato entre dos personas, ¿verdad? Venimos y hacemos un trato entre dos personas. Una persona demanda y la otra persona tiene que cumplir la demanda que la otra persona está haciendo, y así se sella un pacto, ¿sí? Un trato, un negocio. Pero aquí está diciendo Moisés, pero Dios es uno. ¿De qué está hablando Moisés acá? ¿De qué está hablando Moisés? ¿Por qué Pablo? ¿De qué está hablando Pablo cuando dice Dios es uno? Está hablando de lo que está en el versículo 19, que dice que entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. De esto está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va más atrás de lo que es Moisés. Cuando hizo un pacto antes Dios con alguien, ¿con quién fue el primero que hizo un pacto? No de Noé, sino hablando de un pueblo. ¿Con quién fue que hizo un pacto? Con Abraham, ¿sí? Dios hizo un pacto y hizo un trato con Abraham. ¿Qué le demandó Dios a Abraham? ¿Qué le demandó Dios a Abraham? En el trato que ha hecho con el pueblo de Israel le ha demandado algo. ¿Qué le ha demandado? El que cumpla la ley vivirá, ¿sí? El que la viole morirá. El que adulteraba moría. El que robaba moría. El que mentía era transgresor de la ley. Entonces Dios le dijo, el que cumpla esta palabra vivirá, el que no la cumpla morirá. Pero antes de la ley, que no había ley todavía, los hombres ya eran pecadores, y habló con Abraham. ¿Qué le demandó Dios a Abraham para poder cumplir lo que Dios le prometió? ¿Qué le demandó? ¿Qué demandó Dios a Abraham para poder cumplir lo que quería que cumpliera, la promesa que Dios le hizo a Abraham que tenía que hacer con él? Nada, no le demandó nada. Veamos lo que dice el versículo, vamos al capítulo 15 de Abraham, de Génesis, para leer a Abraham, el capítulo 15 de Génesis, para que leamos lo que dice con respecto al patriarca, al hombre que fue declarado amigo de Dios, capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová, dice el capítulo 15, a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. En ese tiempo él no se llamaba Abraham todavía, sino que se llamaba Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí van las promesas para Abraham. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que así que ando sin hijo y el mayor domo de mi casa es un Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado familia, no me has dado descendencia. Le dijo ahí, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué le demandó Dios a Abraham para esta promesa? ¿Qué le demandó? Nada. No le está pidiendo nada. Le está diciendo, lo voy a hacer. Yo voy a hacer esto por ti, Abraham le está diciendo. Y está diciendo, cuenta, le dice, si puedes contar las estrellas y así será tu descendencia. Si vemos el versículo 18, en aquel día, dice, hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, del río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y veamos el 22, capítulo 22 de Génesis, ahí cerquita, dice, el 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has dicho, por el versículo 15, el versículo del capítulo 22, sí lo tienen, ¿verdad? Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo,
de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué está prometiéndole el Señor a Abraham? ¿Qué le está prometiendo Dios a Abraham? Que será bendita todas las naciones de la tierra. ¿En quién serán benditas? En la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? ¿Quién? Cristo. No está hablando de Isaac, del hijo que tanto amaba a Abraham. Nadie ha sido bendecido en Isaac, nadie. Isaac no puede salvar a nadie. Isaac no puede salvar a nadie, ni nadie puede clamar a Dios por medio de Isaac. No, está hablando de la simiente prometida que era y es Cristo Jesús. ¿A quién se refiere la cantidad de hijos que Abraham tendría como las estrellas y como la arena del mar? ¿A quién se refiere? A la iglesia. A la iglesia, se refiere al pueblo de Dios. Se refiere a los miles de millones de personas que han creído en el Evangelio. A eso se refiere. Entonces, ¿qué quiero que podamos ver acá? Volvamos a Gálatas. Yo sé que es un poco complicado entenderlo, ¿verdad? Si está un poco confundido y no estamos entendiendo, es difícil poder entenderlo, y para eso son los estudios bíblicos, para poder interpretar correctamente la palabra del Señor, para poder entender y podernos darnos cuenta de lo que Dios quiere que entendamos. Entonces, el capítulo 3, versículo 20 está hablando, y el mediador no es uno, pero Dios es uno. O sea, Dios hizo un pacto y no le demandó nada a Abraham, no le demandó a Abraham nada, no le demandó que tenía que hacer algo. Sí, le dijo que sacrificara a su hijo para ver el amor que mostraba para con Dios Abraham, pero no, el pacto que Dios hizo con Abraham no fue por lo que él hizo con su hijo. Ya antes le había dado la promesa, y le dice el Señor: he jurado por mí mismo. He jurado por mí mismo. ¿Qué significa eso? Que lo que Dios le prometió a Abraham en ese tiempo se tendría que cumplir. Dios nunca mentiría. ¿Cuándo se cumplió esto? Se cumplió a plenitud en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió por los pecadores. Ahí se cumplió la promesa que Dios le dio a Abraham. Esa fue el cumplimiento a plenitud cuando murió Cristo en la cruz del Calvario, y aquel centurión con los soldados que estaban al lado, al ver que las piedras temblaron, y al ver aquel temblor y aquel viento y aquella oscuridad, dijeron: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Verdaderamente esta es la simiente que el pueblo necesitaba para poder experimentar la promesa que Dios había demandado. Ahora, el apóstol Pablo nos dice en este versículo, dice el versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, dice él, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera verificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué está diciendo? La ley no es contraria a la promesa. ¿Cuál promesa? A la promesa que Dios hizo, que le daría una descendencia. ¿Cuál es la descendencia? La iglesia. La iglesia. Nosotros somos la descendencia que se le prometió a Abraham. Y esa promesa que Dios hizo en ese tiempo a Abraham en el monte Moriah, esa promesa que Dios le hizo, la iba a cumplir y la está cumpliendo al día de hoy. Ahora, lo que quiero que podamos entender es esto. La gracia tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de la gracia? La gracia tiene un propósito, tiene una finalidad, tiene un fin. ¿Cuál es el propósito de la gracia? Salvar al pecador. Salvar al pecador y darle toda la honra y toda la gloria a Dios. Ese es el propósito de la gracia. La gracia, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta, hermano, lo maravilloso que significa este atributo de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque ninguno de los que estamos en este lugar la merecía, ninguno. Ninguno en este lugar la pidió, ninguno en este lugar la buscó, y ninguno en este lugar se la pudiera haber ganado. Ninguno de nosotros la pudiera haber ganado. Ninguno.
Nadie se merecía la gracia, nadie la estaba buscando y nadie se la hubiese ganado. Ningún cristiano que ha muerto, ni el apóstol Pablo, que después de nuestro Señor Jesucristo quizás fue el hombre más apegado a la palabra del Señor y que vivió como Dios demanda, conforme el Evangelio, ni él mismo se la merecía. Él dijo, no la merezco, soy lo que soy por la gracia y la misericordia del Señor. Eso es lo que debemos de entender. La ley los hace culpables. La palabra del Señor nos enseña, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta qué tan culpables somos delante de Dios. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta qué tan grande es la misericordia de Dios con el hombre que ha salvado al hombre, a pesar de lo que el hombre sea. A pesar de lo que el hombre sea, Dios ha salvado al hombre. Ahora, la gracia no lo involucra a usted, ni me involucra a mí. La gracia no lo involucra a usted, ni me involucra a mí para ser salvo. Dios no necesita de usted, ni necesita de mí para salvarnos. Él no necesita nada de nosotros para poder salvar al pecador. El pecador no tiene nada que hacer delante de Dios para poder ser salvo, nada. Por eso es que es tan contradictoria la enseñanza que hay con respecto al libre albedrío, que dice que el hombre se esfuerza, que el hombre hace lo que tiene que hacer para buscar a Dios. Es mentira. Ningún hombre nunca ha buscado a Dios. Nunca. El hombre se deleita en el pecado, el hombre se deleita en la iniquidad, y no solamente eso, la Biblia nos enseña que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre no puede reaccionar a la voluntad de Dios. Por eso lo dije aquel día. Es totalmente loco, es totalmente tonto de que una persona quiera obligar a otra persona a que ore, o que lea la Biblia, o que cante, o que le guste venir a la iglesia. Es totalmente loco. Para que una persona le guste leer la Biblia, para que una persona le guste orar, para que una persona le guste cantar, para que una persona le guste venir y estar con el Señor, Dios tiene que haber hecho una obra en esa persona. Tiene que haber hecho una obra sobrenatural que comienza con la gracia de Dios y luego va con la regeneración, con la justificación, con la salvación, con la santificación, y es un proceso. Pero un hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque para él son locura. Él no las entiende. Él puede venir acá y puede venir, la persona puede llegar a la iglesia y la pueden llevar a la fuerza, y en la casa le podemos decir que ore y puede cerrar los ojos un hijo que no sea cristiano y él está pensando otras cosas, está viendo así, está pensando en cualquier tipo de cosa porque esa persona está muerta completamente en sus delitos y pecados. Cada uno de los cristianos que hoy en día son cristianos y de los que ya murieron en el Señor, un día estuvieron en esa condición y ellos mismos no podían darse vida. ¿Qué muerto puede darse vida? Cuando una persona llega en coma a un hospital, necesita que alguien haga algo. Y el doctor comienza a usar la electricidad y comienza a ocupar aquellos aparatos, los ponen en el pecho, aumentan los voltios y comienza aquella persona a saltar el cuerpo. Él no puede hacer nada, él no puede agarrar los aparatos y ponérselos él solo. Entonces no habría necesidad de hacerlo porque está vivo. Pero necesita que alguien más lo haga. Así mismo es el pecador. El pecador no puede reaccionar. Él escucha la palabra de Dios, él ve una Biblia, la mira, la ve, la tiene, la toca, la ve en la casa, la está toda polvosa, la agarra solamente para venir a este lugar, las ponen en los baúles de los carros, las andan atrás todas asoleadas, las tienen, caen en el piso, se pueden parar en ellas, no les importa, se está rompiendo la Biblia, no es nada para ellos, no les importa porque esta palabra no significa nada. ¿Por qué? Porque aborrecen esta palabra, no les gusta. Es la verdad del Evangelio. Es la verdad. El pecador no está enfermo, como la gente dice, una enfermedad. El pecador no necesita un psicólogo. El pecador necesita una obra sobrenatural hecha por medio del Espíritu Santo, derramando la gracia redentora soberana de Dios. Esa es la obra de la gracia. La gracia tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Salvar al que está muerto en sus delitos y pecados. Es por eso que nosotros no debemos de tomar la gracia como el que está en un mercado. La gracia no es como cuando está una libra de papas en el mercado. Los pastores de hoy en día, algunos evangelistas quieren hacer ver la gracia como un montón de papas, como una libra de papas, que la persona va caminando por el mercado, toca la papa, si la quiere la lleva, si no quiere no la lleva. La gracia no es de esa manera. La gracia es soberana, la gracia es suprema, la gracia es justa, es de parte de Dios. Dios da la gracia a quien quiere darla, la derrama en quien quiere darla, y al quien se la ofrece y la demanda y la da, esa persona es salva. Esa persona es salva.
Nadie puede resistir a la gracia de Dios, nadie. Nadie puede resistirse a la gracia de Dios. Puede ser un sordo, una persona sorda físicamente y no puede escuchar nada, pero si Dios quiere salvarlo, lo va a salvar. Puede ser una persona ciega físicamente, totalmente ciega, no tiene una visibilidad física, pero si Dios quiere salvarla, Dios la va a salvar, va a derramar de su gracia. Va a derramar de su gracia sobre ella. La Biblia nos enseña que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios lo dice, capítulo 2 de Efesios. Dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 5, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Él nos dio vida. Físicamente nosotros estábamos vivos, espiritualmente estábamos totalmente muertos. No teníamos una vida espiritual, no reaccionábamos al llamado, no reaccionábamos a lo que Dios demandaba, pero Dios hubo un momento que derramó su gracia sobre nosotros y la gracia vino, nos alcanzó y nos salvó y nos rescató y ahora somos vivos espirituales. Ahora sentimos gozo al leer la Biblia, ahora nos esforzamos cuando hay cansancio por leer la Biblia, ahora valoramos la palabra del Señor, ahora nos gusta orar, ahora luchamos por orar, ahora nos gusta reunirnos con los hermanos, nos gusta estar con los hermanos, nos sentimos contentos de que vamos a venir a la iglesia. Nos sentimos alegres, nos sentimos gozosos de que vaya el momento de poder venir y cantar y orar y leer la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos vida espiritual. ¿Quién lo hizo? ¿Fuimos nosotros? No fuimos nosotros. No fuimos nosotros. Fue totalmente la gracia de Dios la que nos atrajo, la que nos salvó, la que nos hizo lo que ahora somos. Es por eso que un verdadero cristiano tiene que vivir feliz. Vive feliz un verdadero cristiano. Vive feliz no por lo que él ha hecho para ser salvo, porque no ha hecho nada, sino por lo que Dios ha hecho por él. Debemos de sentirnos felices los que somos hijos de Dios. Debemos de sentirnos felices, agradecidos con Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y debe sentirse triste aquel que todavía no es un hijo de Dios, por no estar bajo esta gracia, por no estar bajo esta cobertura. Alguien me preguntaba, y hay personas que han preguntado, y hay un gran debate en el día de hoy, hay un gran debate en muchas denominaciones. Y tal vez usted lo ha escuchado y tal vez usted se ha preguntado. Y dicen si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Sí lo he escuchado? Tal vez lo ha preguntado, tal vez tiene esa duda. Y hay personas que dicen la salvación se pierde o no se pierde. Dicen algunos. No sé qué piensa usted, algunos de ustedes. Algunos pueden pensar que sí, algunos pueden pensar que no. Pero según lo que nosotros entendemos, porque no es tan importante lo que usted piense, ni lo que yo piense, ni lo que los demás piensen, sino lo que la Biblia dice con respecto a esto. Hermano, si nosotros entendemos que la gracia es un atributo de Dios, si nosotros entendemos que la gracia tiene un propósito, ¿cuál es el propósito? El propósito de la gracia es encontrar un borracho que se deleita en el licor. Se deleita en el licor, anda tirado en la calle, es la burla de todos, el que quiere lo patea, el que quiere lo golpea, el que quiere lo menosprecia, el que quiere lo empuja, anda su boca reventada, todo sucio. Un día viene alguien, le predica el Evangelio, cree en el Evangelio. Viene el Evangelio verdaderamente, no viene solamente por un momento de emoción o por un momento de tristeza. Dios lo cambia. Luego lo vemos caminar en el Evangelio. Y camina en el Evangelio y su vida es transformada totalmente y comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Le pregunto, ¿este hombre hizo eso por él? ¿Todos los borrachos que están en la calle creen ustedes que no quisieran dejar de tomar? Pregúntele a todos los que están ahí. 20 años de andar en la calle botados aquí y dicen quisiera, no puedo. ¿Hizo algo el borracho para dejar de tomar, para cambiar, para venir al Evangelio? No.
Hace algo el borracho para venir y cantar, y el que era borracho venir, leer la Biblia y perseverar en el Evangelio y sentirle gozo, alegría, llorar cuando están los cantos, sentir el agradecimiento y cantar aquel canto que dice, por ejemplo, Él vino a mi vida un día muy especial, llenó mi corazón, me cambió, me mostró un camino mejor, y aquel hombre se quebranta y está caminando en el Evangelio. Este hombre, si él estuviera en él, el ser cristiano, el caminar en el Evangelio, un minuto después de haber dejado de tomar, volvería a tomar otra vez. Lo volvería a hacer. ¿Pero por qué no lo hace? Porque hay dentro algo de él que antes no lo tenía. ¿Qué es? Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora yo le pregunto, ¿Dios va a hacer esta gran obra, este gran trabajo, levantar un hombre que está tirado allá? Levantarlo, limpiarlo, santificarlo, purificarlo, que sienta el gozo, que experimente el gozo de la salvación, y al final de los días lo va a mandar al infierno? No. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde. La salvación el cristiano no la pierde. Esto es algo muy peligroso de decir y de enseñar, pero lo voy a aclarar para que veamos cómo es la salvación cuando la gracia la ha hecho. Veamos lo que dice, por ejemplo, Efesios, capítulo 1, 3. Debemos de leer detenidamente para poder interpretar correctamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí comienza. Que nos bendijo con toda bendición. ¿Quién nos bendijo? Fue Dios. Bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para que fuésemos qué? Santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió, no delante del mundo. Las personas siempre lo van a decir como lo que fuimos antes, como lo que hemos hecho, pero aquí está delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, Él nos predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto de su voluntad. Aquí está enseñando el apóstol Pablo que el hombre no tuvo nada que ver en este proceso. Del hombre no tuvo nada que ver, fue el puro afecto de la soberana voluntad de Dios. ¿Para qué lo hizo? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Lo que ha dicho en el contexto, nos predestinó, ¿para qué? Para salvarnos. Entonces dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Quién se había propuesto? Dios. Dios mismo se había propuesto hacer esta obra maravillosa de derramar la gracia y salvar al que tenía que salvar, al que Él quería salvar, al escogido, al que Él elige para salvar. Y dice, en reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuál es el fin? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados. Tenemos un sello que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Qué bendición, qué grande, lo que hermoso, lo que el Señor nos está enseñando a cada uno de los que verdaderamente hemos creído. Dice que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué está diciendo? Tenemos un sello. Tenemos un sello y Dios no es como nosotros. Esto que está hablando del sello es como un anillo de compromiso. ¿Qué significa este anillo que yo ando? ¿Qué significa el anillo de compromiso que yo ando en el dedo? En el día de hoy no tiene ningún valor, pero en la Biblia un pacto matrimonial, dijo el Señor, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. ¿Qué significa el anillo que yo ando? El anillo que yo ando y el anillo que mi esposa anda, el anillo que cada esposo anda y cada esposa anda, significa algo. ¿Qué significa? Esta mujer tiene un dueño. ¿Quién es el dueño? Es el esposo. Este hombre tiene una dueña. ¿Quién es la dueña? Es la esposa, ¿sí?
Eso significa, aunque el día de hoy la persona se lo quite cuando va a hacer cualquier sinvergüenza y no quieren que se den cuenta que tiene un cónyuge. Pero Dios no es igual. Dios nos ha dado un sello, las arras de nuestra herencia, nos ha dado algo que significa y representa que le pertenecemos totalmente a Dios. ¿Hasta cuándo la tendremos? Dice el apóstol Pablo que la tendremos hasta que la herencia haya llegado de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ese sello estará en nosotros hasta que lleguemos al día glorioso cuando estemos en la presencia de nuestro Señor para siempre. Ese es el sello que nosotros, es la garantía que usted, si ha nacido de nuevo, si de verdad se ha convertido, tiene una garantía. ¿Cuál es la garantía? Dios le ha garantizado, como le dijo el apóstol Pablo, he jurado por mí mismo que lo haré. Dios nos ha garantizado a nosotros que si hemos creído de verdad no seremos avergonzados, seremos llevados a la patria celestial, ¿sí? Seremos llevados a la patria celestial. Ahora veamos un versículo más, Romanos 5. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual, ¿cómo estamos? Estamos firmes. ¿De qué firmeza está hablando el apóstol Pablo? ¿Está hablando de la firmeza de que el cristiano no falla? No está hablando de esa firmeza. Está hablando de una firmeza que estamos firmes ahí, que el Señor nos tiene en ese camino y nos lleva hacia ese lugar. De esa firmeza está llevando. Si yo tengo 11 años de ser cristiano en este momento, gracias al Señor, yo tengo 11 años de estar en la iglesia, de haber nacido de nuevo. Ahora, si yo veo estos 11 años para atrás, yo digo, me he mantenido firme espiritualmente, sería un mentiroso. No me he mantenido firme. He decaído muchas veces, me he resbalado, he fallado, he buscado el perdón, me he sentido miserable por fallar. ¿De qué firmeza está hablando el apóstol Pablo? De la seguridad de la salvación. De la seguridad de la salvación está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que nosotros podemos gloriarnos en la esperanza de Dios. El mundo no puede hacer eso. El mundo cree que va para el cielo, pero no lo va, porque dice, yo soy bueno. Nadie va al cielo por ser bueno. Nadie va al cielo por ser bueno. Nadie va al cielo por dar regalos. Nadie va al cielo por darle al pobre. Si usted cree que va a ir al cielo la persona porque le da a un mendigo, porque eso es algo bueno, pero nadie va por eso. El que va al cielo va solamente por la gracia de Dios derramada en la cruz del Calvario. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. ¿Sí? Pero un cristiano sí se puede gloriar en eso. No gloriarse de sentirse orgulloso, sino decir, yo voy para el cielo. ¿Cómo está seguro? Porque el Señor me lo ha declarado por medio de su palabra. Lo ha establecido y Él no fallará. Yo voy para el cielo. No, pero usted ha hecho esto. Eso no importa. Yo voy para el cielo porque yo creo que Dios perdonó mis pecados, borró mi iniquidad. Soy una nueva criatura. Mi nombre está escrito en el libro de la vida y ahora llegaré porque el Señor ha prometido hacerlo, llevarme y que voy a estar con Él. Nos podemos gloriar, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿para qué nos vamos a gloriar si al final la persona va a decir, ve, miren, decía que era cristiano, que iba para el cielo y no va al cielo? Murió en pecado, murió borracho, murió en adulterio, murió en fornicación, murió mintiendo, murió robando, murió haciendo todo el tipo de cosas que Dios prohíbe. Entonces, ¿por qué nos vamos a gloriar? Pero el apóstol Pablo dice que nos podemos gloriar de la gloria de Dios, en la esperanza que tenemos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esto es algo loco, hermano, para la mente humana. ¿Quién se va a gloriar en las tribulaciones? ¿Quién se va a gloriar en el dolor? ¿Quién se va a gloriar en la prueba? ¿Quién? Solamente una persona transformada que sabe que lo que está pasando no se compara a la gloria venidera y que lo ha prometido es fiel. Nos gloriamos en las tribulaciones, dice, y la paciencia, dice el versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Entiende lo que está diciendo acá? Está diciendo el apóstol Pablo que la esperanza, dice, no avergüenza. ¿Cuál esperanza? ¿Cuál esperanza? Que un día seremos como Cristo es. Un día seremos transformados y lo veremos tal como Él es. ¿Y por qué tenemos la esperanza nosotros, hermano? ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 5?
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué significa esa palabra derramado? ¿Cuándo es que algo se derrama? ¿Cuándo algo se derrama? Si venimos acá, yo agarro una manguera, ¿verdad?, para poder echar agua al florero y me distraigo yo y estoy platicando con un hermano acá y yo le estoy echando agua al florero, ¿qué va a pasar con el florero? Se va a rebalsar. Entonces el agua, ¿qué va a estar haciendo? Se va a estar derramando porque hay mucha agua, ¿verdad? Eso está diciendo este versículo. Que el amor de Dios ha sido tan grande, que lo ha dado con tanta abundancia para el cristiano, que lo ha dado una forma, y el escritor quiere que entendamos que ha derramado su amor, no ha dado una miseria de amor, no ha dado un poquito de amor. Juan 3:16 lo dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el mundo que habla de Juan 3:16? ¿Quién es el mundo? Es lo que creerán, es la iglesia, somos nosotros. De tal manera nos amó que dio a su Hijo, o sea, derramó su amor. El amor fue dado en abundancia para nosotros. Y ese amor es el que nos tiene hoy en el camino del Evangelio. Ese es el amor que nos tiene, fue su gracia. Ahora, yo quiero que veamos el versículo 6 para que podamos entender lo que significa la gracia. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ahí no te tenemos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y luego dice, a su tiempo murió por los impíos, ¿se refiere a dos grupos de personas? ¿O se refiere a un grupo de personas? A los débiles y a los impíos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿De quiénes está hablando? De los débiles y los impíos. ¿Quiénes eran los débiles y quiénes eran los impíos? Somos los mismos. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo habla primero? Un débil, alguien que no puede hacer nada. Un impío, un pecador. Un débil, alguien que no puede hacer nada, está débil, está totalmente débil, no puede reaccionar, no puede hacer nada, no tiene fuerza para hacerlo. Un impío, un pecador, alguien que quebranta la ley. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo entonces? Cristo murió por nosotros cuando no podíamos hacer nada nosotros para justificarnos a nosotros mismos delante de Dios. No podíamos hacer nada para presentarnos justificados delante de Dios. ¿Por qué? Porque éramos incapaces, éramos débiles. Y además de débiles, estábamos muertos en nuestras impiedades. Eso es lo que el apóstol está hablando. Está diciendo, Cristo murió por nosotros. Cristo murió cuando éramos débiles a su tiempo y murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo podría ser que algunos osara morir por el bueno. Está hablando de las mismas personas. Justo y bueno significa lo mismo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios nos amaba aún antes de nosotros venir. Ya el Señor nos andaba buscando y nos tenía en su mira para salvarnos, y mostró su amor cuando éramos enemigos de Él. Ahora dice, mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de su ira. ¿Qué está diciendo entonces el apóstol Pablo? Nos está enseñando con respecto a esto. La gracia que Dios ha derramado, no la ha derramado para que nosotros la tengamos un momento y luego quitarla. Está diciendo que si nos amó tanto que éramos pecadores y nos salvó, ¿cómo no nos va a perseverar para que no seamos parte de su ira? Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Nos amó, nos salvó. Y entonces, si ya nos salvó, ¿cómo no nos va a guardar en el cristianismo? Nos va a tener como cristianos, hermanos. Si el cristianismo dependiera de mí, mire, si el cristianismo, el evangelio dependiera de mí, yo no estaría en este lugar. Yo estaría en lo que a mí me gustaba hacer, estaría en la inmundicia, estaría allá perdido totalmente en pecado si se tratara de mí. Si fuera por mi fuerza, si fuera por mi deseo, si fuera por mis ganas, yo no estaría en este lugar. Quien pone el querer como el hacer en mi vida es Dios. Quien me trae a este lugar es Dios. Quien me dice que busque su palabra es Dios. Quien me dice que debo de guardar su palabra es Dios. Quien me dice que debo de amarlo es Dios. Todo lo hace Dios por nosotros. Todo Dios lo hace por nosotros. Entonces dice que Él nos guardará, porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué está diciendo? El Señor nos reconcilió por la muerte de Cristo y venimos al Evangelio, somos salvos. Ahora que somos salvos y Él está vivo, el Señor sigue intercediendo por nosotros hasta el momento cuando nosotros lleguemos a la patria celestial. Veamos también lo que dice Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 3.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Lo mismo que le estaba poniendo el ejemplo de la persona. Nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, hermanos. Si un padre de familia en este lugar, si un padre de familia deja un testamento y antes de morir da el testamento al que tiene que leerlo, y esta persona le tiene el testamento, el hombre muere, el padre de familia muere y llama a todos sus hijos y dice: esta es lo que tu papá dejó, esta herencia es para ti, ¿verdad? Por ejemplo, esta herencia es para ti, tu padre la ha dejado. ¿Alguien puede quitarle esa herencia a esa persona? ¿Ah? ¿Alguien se la puede quitar? ¿Legalmente se la puede quitar? Ilegalmente se la puede quitar, ¿sí? Matan a la persona como lo hacen el día de hoy por un pedazo de tierra, le hacen cualquier cosa con un abogado, le mienten y todo, se lo quitan. ¿Legalmente se lo pueden quitar? No. ¿Por qué? Hay un testamento. Una persona ha firmado, ha puesto sus huellas y ha dicho: esta herencia le pertenece a tal persona. Ahora entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, ¿qué está diciendo? Que nosotros fuimos llamados, elegidos para una esperanza viva. Y dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. ¿Para quién? Para la iglesia. Para un cristiano ha sido reservada esta herencia. ¿Quién se la puede quitar? ¿El diablo? No. No se la puede quitar. ¿Por qué? Porque hay un sello. Dios ha puesto un sello en cada cristiano. Hay un sello, y ese sello es el Espíritu Santo. Está sellado y es una herencia que Dios nos tiene preparada, no porque la merezcamos, porque hemos hecho algo, ha sido solamente por su amor derramado infinito por cada uno de nosotros. ¿Por qué nos eligió? Yo no sé. Él quiso elegirlo por su amor. ¿Por qué otras personas no han sido elegidas? Yo tampoco lo sé. No debemos de preguntarle a Dios por qué esas personas no han sido elegidas. La pregunta es: ¿por qué Dios nos eligió a nosotros? Y vivir agradecidos porque Dios nos ha elegido. Y usted que todavía no está en el camino del Señor, si siente el deseo, el llamado, siente en su corazón algo que lo está llamando, es Dios que lo quiere llamar, que lo está eligiendo, que lo está buscando, que quiere salvarlo. Miles de personas van a escuchar el Evangelio, hermano, por mucho tiempo, y van a ir a despertar al infierno. Así será. Miles de personas escuchan el Evangelio todos los días, y el Evangelio no tiene nada de efecto a ellos. No es porque el Evangelio no tenga poder, es porque esa persona está totalmente fuera en este momento del plan del Señor. Uno clama y le pide al Señor que las personas sean salvas, pero las personas no quieren. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es pecaminosa, es mala y aborrece a Dios. Dios no está obligado a salvar a nadie. Dios no está obligado a salvar a nadie. Nadie puede decirle a Dios que lo salve. Nadie le puede decir que lo salve a la fuerza. El hombre solamente puede pedir misericordia, bondad a Dios, y Dios hace la obra que tiene que hacer. Ahora dice el apóstol Pedro dice el versículo 5: soy guardados por el poder de Dios. Me encanta tanto esto, porque soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Eso es tan hermoso para mí, porque yo quisiera hacer, hay momentos que quisiera hacer tantas cosas malas, de verdad. Hay momentos que vienen tantos pensamientos malos a mi vida. Hoy venimos a orar a las 5, acá, oramos, pasamos un momento muy especial con los hermanos en la oración. Llegué, y cuando yo llegué y me acosté en mi cama un momento mientras nos íbamos para el trabajo, a las 7, estuve un momento ahí recostado meditando. Vinieron tantos pensamientos malos a mi vida de lo que yo hice antes. Recuerdos, no quería pensarlo, luchando con esos pensamientos de lo que yo antes hice, de las cosas que hacía aborrecibles contra Dios, y venía aquí y me borbandeaba. Y lo peor de todo es que a veces, cuando vienen esos pensamientos, algo en mí quiere volverlos a hacer. Algo en mí quiere volverlos a hacer otra vez. Y como el apóstol Pablo podemos decir: miserable de mí. Pero ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? Me encanta tanto esto en mi vida, sabiendo tan débil que soy, y tan necio y tan miserable. Lo que el apóstol Pedro dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? ¿Para qué nos guarda el Señor, hermano? ¿Para qué nos guarda?
para alcanzar la salvación. El Evangelio no se trata de mí. El Evangelio no se trata de usted. Si el Evangelio se tratara de nosotros, fuera algo totalmente arruinado, fuera algo pervertido, fuera algo sin gozo, sin alegría, sin paz. Sin paz. Pero ¿por qué es hermoso el Evangelio? El verdadero Evangelio, ¿por qué el verdadero cristiano siente gozo, siente alegría, siente deseo de cambiar, siente deseo de caminar? ¿Por qué? Porque se trata del poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 29. Para salvación a todo aquel que cree. Ahora, dice que Él usa su poder, su soberanía, para guardarnos en este mundo perverso, guardarnos de nuestra carne, guardarnos de Satanás, de los dardos, para que podamos alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire qué hermoso, hermano. Dice que esa salvación está preparada para ser mostrada. No es que tal vez, no es que quizás, no es que a ver, sino que está preparada para ser mostrada en el tiempo postrero. ¿A quiénes? A vosotros, dice el apóstol Pedro. ¿Por qué el apóstol Pedro habla con tanta seguridad? Y dice a vosotros. Porque la que es la verdadera iglesia, un verdadero cristiano, nunca será solamente engañado para luego ser reprobado. Un último versículo vamos a leer. Y dice Juan 6, 35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que todo lo que Él me diere no se pierda, que no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. La voluntad del Padre, ¿cuál es? Que no se pierda nada de lo que le ha dado. Cada hombre y mujer que viene el Evangelio es dado por Dios a Jesucristo. Él pone el querer como el buscar, el hacer. Cuando ya está en el cristianismo, el Señor tiene un reto, no porque lo merezcamos, sino porque es una obra especial que está haciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la obra es llevar a esa persona hasta el momento de la gloria eterna. Ahora, usted puede decir, entonces, ¿qué pasa con las personas que yo las conocí que eran cristianas y estuvieron en el Evangelio pero murieron en el pecado? ¿Fueron salvas? Si murieron en el pecado, se apartaron de la iglesia, andaban en rebeldía, anduvieron un tiempo en la iglesia y luego murieron en esa condición y esa persona muere, ¿es salvo? No vamos a caer en el error de los salvos siempre salvos, que dicen, esto no está enseñando esa doctrina. La gracia no es salvo siempre salvo. La gracia no es venir y decir yo soy cristiano y vivir como se me da la gana. No. Podemos decir, ¿qué pasa con esas personas? ¿Perdieron la salvación? ¿Esas personas perdieron la salvación porque murieron en esa condición o fueron salvos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Perdieron la salvación o murieron siendo salvos? ¿Cómo? Nunca fueron salvos. Nunca. Veamos lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí está la respuesta. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Se acuerda de la parábola del trigo y la cizaña?
Los dos, dijo el Señor, que crezcan juntos. Déjenlo. No vaya a ser que por cortar la cizaña cortemos el trigo. Pero al final de los tiempos haremos una división. Entonces una persona, mire, una persona que de verdaderamente ha sido llamado por la gracia del Señor y la gracia ha sido derramada y de verdad experimentó el perdón de sus pecados, ¿puede andar un tiempo fuera del camino del Señor? Sí, sí puede. Pero lo va a andar siguiendo. El Señor va a andar detrás de él. Lo va a andar así. Aquel hombre desesperado. Dice la Biblia que hoy huye el impío sin que nadie lo siga. El que ha sido llamado de la gracia, si alguien lo sigue y anda huyendo de Dios, va a escuchar predicaciones, alguien le va a decir, alguien va a llamar, va a ver, cuando vea los templos va a sentir una tristeza y va a decir, yo estuve ahí, quiero volver, y va a andar desesperado, va a querer volver a leer su Biblia, va a andar triste, no va a haber paz, no va a haber tranquilidad, hasta que el momento que, como el hijo pródigo, diga, mejor me iba en la casa de mi padre. Los obreros, los trabajadores de él comen mucho mejor. Yo deseando comida de un cerdo en este lugar, yo voy a volver a la casa de mi padre, le voy a decir que no soy digno, le voy a decir que me perdone. ¿Y qué va a suceder? Va a venir caminando y el padre lo va a estar esperando. ¿Y cómo lo va a recibir? Con un abrazo, a pesar de venir sucio, a pesar de venir arruinado, con mal olor del pecado, de la suciedad. El padre no le va a permitir ni siquiera que explique lo que tiene que hacer, porque en su actitud que ha vuelto, ha demostrado que viene arrepentido. Lo abrazará y dirá, hagamos fiesta. El hijo que estaba muerto ha vuelto, tiene vida. ¿Sí? Ese es un cristiano. El cristiano puede fallar, puede pecar, pero Dios no le va a permitir que muera en esa condición. Dios no se lo va a permitir. Dios lo va a rescatar, Dios lo va a traer, lo va a buscar hasta que lo encuentre, y porque esa gracia que fue derramada para salvarlo no ha sido derramada en vano. Tiene un propósito y el propósito se cumplirá. ¿Cuál es el propósito? Salvar al pecador. Salvar al pecador. A mí me encanta tanto saber que la salvación no se trata de mí. Una persona que nunca ha sido transformada, que no cambia su vida, que no cambia su vocabulario, que no cambia su actitud, que no le haya gozo a las cosas de Dios, hermano, simple y sencillamente es esto: nunca ha nacido de nuevo. Solamente está perdiendo el tiempo en un templo, creyendo que está haciendo algo delante de Dios, pero no está haciendo nada. Esa es la verdad del Evangelio. Es la verdad. Si nosotros en 2 años hemos comenzado la iglesia, desde un principio hubiéramos tratado de engañar a las personas que todo está bien y todo está bien y todo está bien, hagan lo que quieran, hagan como quieran, digan lo que quieran, tomen la actitud que quieran, aquí estaría lleno. Pero nosotros no tenemos la del deseo, no tenemos el deseo de estar engañando a las personas para tener un montón de gente. La gracia no es barata, como la están pisoteando en este momento. Hay una sola verdad, y la verdad es la palabra del Señor. El que la cumple será salvo. El que no la cumple es por demás que llore, es por demás que grite, es por demás que patalee, es por demás que caiga acostado en el suelo, es por demás que haga todo tipo de cosas. No va a entrar al reino de los cielos. Pero aquel que confía totalmente en la gracia y se deposita totalmente en Cristo Jesús, el Señor dice, yo no le echo fuera. No le echo fuera. Porque el Evangelio no ha sido para que nosotros lo jalemos. El Evangelio es para llevarnos a nosotros, hermano. Hay personas que van jalando el Evangelio así, ¿ve? Lo llevan y van bien cansados y andan a la fuerza y todo les da pesar y es una angustia cuando es el sábado y el domingo porque ya es el día del Señor. No, hermano, el Evangelio tiene que llevar al hombre. El Evangelio lleva al hombre, el Evangelio es el transporte, es como aquel carruaje que Eliseo vio que venía atrás de Elías y dijo, lo veo, y fue llevado.
Nosotros no somos para llevar el Evangelio. El Evangelio fue dado para que lleve al hombre y lo lleve a la patria celestial. Pero la gente va caminando a la fuerza porque va haciendo un montón de obras muertas para obtener la salvación, hermano. Usted y yo no tenemos que hacer nada para ser salvos, porque Él lo ha hecho todo. Lo que tenemos que hacer es ser obedientes porque ya somos salvos. Pero el que no es obediente y que es desobediente, solamente hay una respuesta: nunca ha sido salvado, está perdido. El que guarda mis mandamientos es el que me ama. El que no los cumple no ama al Señor. Toda la gente dice: hermano, están los hermanos y las personas. No, hermano. No nos engañemos a nosotros mismos. No tenemos que hacer nada para ser salvos, nada. Solamente creer en el Evangelio, depositarnos en el Señor, confiar en el Señor, que Él me ha perdonado, y caminar en el Evangelio, caminar. Vamos a ser obedientes porque ya somos salvos. No vamos a ser obedientes para ser salvos. No funciona así. No funciona así. Somos obedientes porque ya el Señor nos ha salvado. Amén. ¿Sí entendemos? Esa es la gracia. Es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios le está ofreciendo. Si usted todavía no está bajo esa cobertura, pero siente el llamado, algo que le dice: hazlo, pide perdón, cambia, deja de hacer eso. Eso no es alguien más, no es el predicador, es Dios mismo. Le está diciendo: cambia, quiero salvarte, cree, deja las cosas, deja la impiedad. Mira a mí, como dice la palabra, mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Es el Señor que lo está haciendo, hermano, porque Él quiere seguir derramando su gracia sobre aquellos que todavía están perdidos. Sobre aquellos que todavía están perdidos. La gracia del Señor todavía está activa y estará activa hasta el momento que la trompeta suene. Si usted quiere pedirle perdón al Señor, usted puede hacerlo. Simplemente cree en el Señor, pídale perdón, confíe en Él y comience a caminar bajo la cobertura del Señor. Vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, oh Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá en este lugar. Yo te agradezco, Señor, por esa gracia. Esa gracia derramada, Señor, en la cruz del Calvario. Esa gracia derramada antes, Señor, de la fundación del mundo, preparada para nosotros. Yo te pido, Señor, que bendigas. Si hay alguien en este lugar, Señor, que quiere pedirle perdón, yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando. Que pueda, Señor, pedir perdón. Que pueda anhelar cambiar, Señor. Que pueda anhelar, Señor, que ser cambiado por tu poder, ser cambiado por el poder del Espíritu Santo, Señor. Te pido que bendigas la vida de cualquier persona, Señor, que esté en este lugar, que todavía, Señor, anda fuera de tus caminos, que tal vez se ha apartado por un tiempo, que tal vez se ha rebelado en contra de tu palabra, o que nunca ha venido, Señor, a tus pies. Yo te pido que seas tú obrando conforme al poder de tu Espíritu Santo. Señor, obra en cada uno de los miembros de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder mantenernos firmes. Ayúdanos a valorar esta gracia inmerecida, este favor tan grande que no merecíamos, Señor, pero a pesar de eso, tú lo has provisto por tu amor derramado, por tu poder soberano. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra. Glorifícate, Señor, que esta palabra, Señor, pueda dar un efecto en nuestras vidas y podernos hacer ver las cosas diferentes, Señor. Poder vivir agradecidos por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.